lo que vaya usted a compartir ya abriendo su archivo. Okay. ¿Nos escuchas, Pati? Sí, buenas tardes. Gracias, Pati. Te dejo con el maestro. Gracias. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, pues me presento. Soy el doctor Cristian Maslap Santa Cruz Montealegre. Soy licenciado en Derecho y soy doctor en Ciencias Sociales. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de las bienes y sucesiones, que es la materia. Y bueno, pues nos vamos a ir conociendo y bueno, vamos a ir viendo algunos temas. De entrada, también quiero mencionar que próximamente les haré llegar el formato que vamos a utilizar, o más bien la manera en cómo vamos a calificar las actividades, las cuales, pues, la idea es que podamos ir realizando diversas actividades en el transcurso de cada sesión para que podamos posteriormente evaluarlas y para que a la siguiente sesión ya podamos tener la calificación y al final pues podamos hacer una sumatoria de las calificaciones para tener un promedio final. Bien, pues ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Bueno, como podrán ver, el temario, vamos a iniciar con derechos reales y derechos personales y vamos a ver algunas de las teorías que se van que abordan a los derechos reales y los derechos personales. Posteriormente vamos a ver algunos artículos que enumera el Código Civil, en los cuales hace referencia a los derechos reales. Vamos posteriormente a hablar del derecho real de la propiedad. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, abordaremos, por ejemplo, lo que es la copropiedad, el condominio, sus modalidades de la propiedad y posteriormente lo que son los frutos y bueno, sus tipos. Vamos a iniciar primero con el concepto de patrimonio, que considero que es importante. Voy a hacer uso de material que lo tomé de Regina Villegas, quien considero que aborda muy bien el tema de los derechos reales y patrimonio y personales. Bien, vamos a iniciar considerando que el patrimonio es el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de valorización pecuniaria, los cuales en su conjunto van a constituir una universalidad jurídica. ¿A qué vamos con esto? Que, pues, las obligaciones y derechos que un individuo, una persona puede tener, estos deben ser susceptibles de un valor económico y de tal manera eso va en conjunto, ¿no? A partir de va a ser considerado como una universalidad y entonces esto será el patrimonio. Como verán, el primer concepto es el de Regina Villegas, ya lo mencioné, y posteriormente está el de Planiol, el cual menciona que el patrimonio lo considera como un conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Aquí hay un elemento común que es muy importante, que es la valorización económica de lo que debe ser el patrimonio. Quiero mencionar también, es importante señalar que todo lo que es cuantificable económicamente y que, bueno, de alguna manera que también va a tener, que va a formar parte de un patrimonio, pues va a conllevar una universalidad jurídica. Bien, aquí vamos a abordar los elementos del patrimonio, que son los elementos activos, que es el conjunto de bienes y derechos, que son apreciables en dinero,
Estos derechos son los bienes y derechos patrimoniales que se van a traducir en derechos reales, personales o mixtos. En los elementos pasivos tenemos que estos son el conjunto de obligaciones y cargas susceptibles de valorización pecuniaria, que en realidad son obligaciones y deudas contraídas, y que bueno, pues aquí va a haber un deudor y un acreedor, va a haber dos sujetos, siempre el deudor, el cual va a tener la obligación, y el acreedor, el cual pues va a ser quien detenta esos bienes, y que de tal manera pues, detenta también los derechos. Aquí menciono algunos ejemplos, como por ejemplo un departamento, un bien inmueble, ¿no? Por ejemplo, una persona es propietaria de un bien inmueble y bueno, forma parte de este bien inmueble junto con otros bienes inmuebles que tenga esta persona, van a constituir una universalidad del patrimonio. Y bueno, de tal forma que aquí yo señalo como principal ejemplo, pues un departamento, ¿no? En el elemento pasivo, que estamos hablando de obligaciones y cargas que puede tener un sujeto, que en este caso es el deudor, pues menciono, por ejemplo, hipoteca, pueden ser también algunos gravámenes que tienen algunos inmuebles. Bien, vamos a abordar lo que es la teoría clásica o del patrimonio y personalidad, que es la escuela clásica francesa, o la exégesis. Y bueno, menciona que el conjunto de derechos, bienes y obligaciones y cargas van a componer el patrimonio y constituyen una entidad abstracta. Estos son considerados una universalidad de derecho y va a estar vinculado a una persona jurídica. El patrimonio emana de la personalidad según esta teoría, de tal forma que la noción de patrimonio va a derivar de la noción de persona. En esta teoría clásica conjunta que considera que el patrimonio y la persona son algo que van de la mano, de tal manera que el patrimonio siempre va a estar vinculado a una persona jurídica. Más adelante vamos a ver un cuadro en el cual vamos a dejar más claro esta situación. Bien. La teoría clásica tiene algunas premisas que son importantes considerar, como por ejemplo el que únicamente las personas pueden tener un patrimonio o la capacidad de contar con derechos y obligaciones. Tal forma que considera esta teoría que las personas son aquellas únicas que van a poder tener un patrimonio, de tal manera que son aquellas personas que van a tener la capacidad para adquirir derechos y obligaciones. De tal manera también, la otra premisa es que toda persona necesariamente debe contar con un patrimonio. Insisto, aquí vemos esta teoría, menciona que la persona junto con el patrimonio van de la mano. Y bueno, ahí esta teoría, esta premisa, considera que el patrimonio es indivisible. Este debe de ser visto siempre como una universalidad, como un todo. Y bueno, esta universalidad tendrá derechos y obligaciones. Otra premisa es que el patrimonio entonces es inalienable durante toda la vida del titular, de tal forma que no puede existir enajenación total del patrimonio, que es algo que no puede suceder, que si bien es cierto, puede haber una división del patrimonio y una parte puede ser, se puede vender, la otra parte
corresponde y se le queda a los individuos. De tal manera que no considera que en ningún momento las personas pueden quedarse sin patrimonio, porque esta es inherente también a las personas. Bien, pues vamos ahora ya abordamos un poco lo que es el tema del patrimonio y ahora vamos a pasar con lo que es el derecho real. Los derechos reales, pues se menciona que, bueno, según Domínguez, es un poder jurídico que una persona ejerce en forma inmediata sobre una cosa, que le permite, en forma directa e inmediata sobre una cosa, y que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico, y que es oponible a terceros. El derecho personal son aquellos denominados crediticios u obligaciones, que van a establecer relaciones entre personas a partir de las cuales el titular estará facultado para exigir de alguien una prestación debida. Aquí vemos ya una comparación de ambos conceptos, el derecho real y el derecho personal. Por un lado, el derecho real es un poder jurídico que una persona va a ejercer sobre una cosa. En cambio, el derecho personal son obligaciones que va a contraer una persona sobre una prestación, más bien a cambio de que una otra persona, que sería un sujeto activo, exija una prestación. Bueno, algunas de las teorías que vamos a abordar de derechos reales y personales, pues está la teoría clásica o dualista, que viene de la escuela francesa de la exégesis o teoría de Bonnecasse. Tenemos la teoría monista y la teoría ecléctica. La teoría monista, la teoría dualista, perdón, la clásica, señala que los derechos reales y los personales cuentan con atributos diferentes por los que se encuentran separados. Según esta teoría, van a ser los derechos reales y los personales, pues debido a sus características, pues cada uno se va a conformar de manera diferente. En cambio, la teoría monista, que es la escuela personalista y la objetivista, afirma que el derecho real tiene la misma naturaleza que el personal. Existe toda una relación jurídica entre un sujeto activo y un pasivo. Y está por último la teoría ecléctica. Esta aborda, toma elementos de la teoría clásica y algo de la teoría monista y considera que es un poder jurídico que de manera inmediata se ejerce, que ejerce una persona. Esto tiene que ver con la teoría clásica o dualista, y que esta puede ser aprovechada total o parcialmente. Y que bueno, aquí algo que se toma de la monista es que va a existir una relación jurídica entre un sujeto activo y un pasivo en los derechos reales. Aubry y Rau y Baudry y Lacantiniere consideran que el derecho real es un poder jurídico que se ejerce de forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial. Estoy citando a Rogina Villegas. De tal manera que el poder jurídico que tendrá una persona, un individuo, va a ser ejercido de manera directa e inmediatamente al tener la posesión de la propiedad de un bien. Algunos de los elementos del derecho real que considera esta teoría es la existencia de un poder jurídico, es una relación, ¿sí?, que existe entre una persona, un sujeto y una cosa o un bien. El otro elemento es la relación directa e inmediata entre el titular y la cosa o el bien, y a partir de esta relación es como se va a ejercer el poder jurídico. Otro tercer elemento es
que el poder jurídico va a ser siempre de naturaleza económica, es decir, que este bien siempre se le puede dar o se le dará un aprovechamiento de carácter pecuniario, de tal manera que entre la relación entre el titular y el bien, pues va a ser el aprovechamiento, el cual va a tener naturaleza de carácter económica. Y el último elemento del derecho real que considera esta teoría es que es oponible respecto a terceros. Es decir, que este siempre podrá ser defendido que ante otros intereses de otras personas, que este podrá ser defendido, que podrá ser perseguido el ejercicio del derecho real o el ejercicio de este poder jurídico sobre un bien, sobre ese patrimonio. La teoría clásica acerca de los derechos personales, que abordan los derechos personales, considera que el derecho personal es un derecho de crédito. De tal manera que expresa esta teoría que existe una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de poder exigir a un deudor una prestación o una abstención, sea moral o sea patrimonial, de tal manera que esta relación jurídica va a ser entre un sujeto activo, que es un acreedor, y un sujeto pasivo, que va a ser un deudor, y que el sujeto activo está facultado de manera permanente para exigirle al pasivo una prestación, o bien puede ser también una abstención. Menciona algunos elementos, esta teoría clásica, como lo son la existencia de una relación jurídica entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, que ya mencioné. Otro elemento es que el acreedor estará facultado para exigir cierta conducta de parte del deudor, y de igual manera el objeto de esta relación jurídica pues será una prestación o una abstención. El objeto de esta relación jurídica entre el sujeto activo y el pasivo será la exigencia de una prestación, o en su caso, algo que sea dejar de hacer. Bien. Hice esta tabla para que pudiéramos identificar lo que son los derechos reales y los personales. Como podemos ver, los derechos reales vamos a considerar que es un poder jurídico, en tanto que los derechos personales podemos ver que es una facultad de exigir u obtener algo. De igual manera, ya hemos visto que también puede ser dejar de exigir, hacer algo o dejar de hacer. El derecho real, su objeto será un bien. Y en cambio, el derecho personal, su objeto será una prestación o una abstención. En el derecho real, es importante señalar que la relación se va a ejercer de forma directa e inmediata sobre el titular y la cosa. De forma automática va a existir una relación directa entre una persona y un bien. El derecho real se puede regir bajo el principio de primero en tiempo y primero en derecho. En cambio, los derechos personales no puede ser así. Ese principio no puede aplicarse, ya que en pues únicamente se va a tomar en cuenta el prorrateo. Voy a poner un ejemplo sobre estas dos situaciones. El derecho real dice que se rige bajo el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Yo tengo vamos a considerar que yo hago posesión de un predio, lo trabajo, ese predio pues no tenía ningún propietario, y bueno, pues yo lo trabajo, lo sostengo, le doy mantenimiento, me hago presente, estoy presente ahí,
Nadie reclama, obviamente, la propiedad de ese predio. Entonces, de tal manera, al yo llegar, primero, tendré ya, podré ejercer el derecho sobre ese bien. En cambio, en derecho personal, considero que si yo tengo este predio, pero he decidido que ceder o vender o dividir este predio en 2 o 3 personas o más personas, en un supuesto que podamos construir un edificio y este se cayera, más bien, perdón, y este lo construyemos, pues bueno, todos los que somos propietarios de ese bien vamos a tener un derecho sobre, ya sea sobre un piso o bien de manera alícuota, podremos tener la propiedad de ese bien. Y suponiendo que ese edificio se caiga, bueno, pues entonces, y suponiendo que tenemos un seguro, pues lo que se tiene que hacer es que ese seguro va a pagar a todos en base al prorrateo, es decir, a todos por parte alícuota. Aquí no va a haber la prelación de que yo llegué primero. Aquí es a ti que te corresponde, es lo que se te va a dar. Y en un principio de igualdad. En el otro lado, es quien llega primero, tendrá en tiempo, tendrá ese derecho sobre esa cosa, sobre ese bien. Suponiendo que ese predio pueda llegar a alguien más y quiera tener la propiedad de ese bien, pues no podrá ser porque yo ya tengo la propiedad de ese inmueble. Bueno, ese es el caso de derechos reales. Otra comparación que coloco es que hay una relación entre el titular y una cosa, entre una persona y un bien. En el derecho personal, la relación es entre un sujeto activo y un pasivo, o sea, son entre 2 personas, no entre las cosas. Y en los derechos reales, otra característica es que es oponible a terceros y que esto se puede hacer valer ante todo el mundo, ante una universalidad amplia. Y que si el titular, en caso de que sea perturbado en su aprovechamiento de este bien, este puede ejercer una acción persecutoria. Y en el caso de los derechos reales, el derecho únicamente se va a ejercer frente al deudor, que tiene la obligación determinada de hacer, de dar o de no hacer. Vamos a suponer, por ejemplo, mencionábamos hace rato una hipoteca, ¿no? El derecho, pues, que tiene el deudor es el de ir pagando cada mes la letra correspondiente y hasta que culmine ese pago podrá tener ya la propiedad total de ese bien. La otra teoría, aparte de la clásica que aborda que considera los derechos reales y los personales, es la teoría de Bonecase. Los derechos reales, según Bonecase, son una organización jurídica de la riqueza. Para él, los derechos personales son la organización jurídica de la prestación de un servicio. Y, según esta teoría, se establece que debe explicarse la distinción desde un punto de vista económico. Si bien es cierto, la teoría clásica también menciona que un bien va a tener una cuantificación económica, aquí Bonecase especifica que este bien pues, formará parte o constituirá la riqueza de una persona. Y en cambio, los derechos personales, pues aquí es la exigencia, o más bien es la prestación de un servicio que se otorga. Aquí vemos un pequeño cuadro de derechos reales y personales. Según Bonecase, los derechos reales es la apropiación de la riqueza. Al tener un bien, pues podemos nosotros apropiarnos de una riqueza. Estamos constituyendo una riqueza. La propiedad, según Bonecase, es la que podrá ser apropiada
y esta va a constituir la riqueza. En cambio, los derechos personales se trata de la prestación de un servicio. Y esta prestación de un servicio va a constituir una relación jurídica que va a caer sobre este servicio. La teoría de Bonecasa es una teoría desafortunada porque en realidad lo que él propone pues prácticamente no es que no pudo, lo que propone Bonecasa es que no puede de alguna manera debatir con la teoría clásica y no puede excluirla. Al final lo que propone Bonecasa no llega más a que considerar, y lo que se vuelve más relevante de su teoría es que pues esta apropiación conlleva una riqueza y que pues de alguna forma prestación de este servicio pues es la relación jurídica que va a existir entre una persona y otra. Pero en realidad la teoría clásica es aquella que todavía es más, tiene mayor validez, mayor utilidad. Ambas son válidas, pero la otra tiene mayor utilidad en el sentido de que pues va a considerar, como ya lo hemos visto, pues varias características e incluso, ya lo mencionaba, pues se considera pues la cuestión pecuniaria también, pues como parte de esa, de la naturaleza del derecho real. Y bueno, la teoría monista, aquí a través de la escuela personalista, también es una teoría más que habla acerca de los derechos reales y personales, y en su escuela personalista, cuyos autores son Planiol, Ortolán y De Mock, que por cierto Planiol es muy citado por Rufina Villegas, pues va a mencionar que no existe una relación jurídica inmediata y directa entre una persona y una cosa. De igual forma, otra característica de esta teoría es que, según va a existir una relación jurídica por existir entre un sujeto activo, uno pasivo y un bien. Entonces, el sujeto pasivo del derecho real será un sujeto universal en el que todo el mundo deberá respetar el derecho real de un bien. O sea, a lo que se refiere en la teoría monista es que el sujeto pasivo del derecho real se constituye como un sujeto universal, el cual deberá ser respetado por todos. O sea, de manera universal, el bien tendrá que ser respetado por todo el mundo. Y el derecho personal considera esta teoría que el acreedor es el sujeto activo y el sujeto pasivo es el deudor. Bueno, es lo que hemos venido mencionando. La escuela objetivista de Gaudemet, Yalou y Gassin consideran que el derecho personal es un derecho real sobre el patrimonio, los cuales tendrán la misma naturaleza, y esto de tal forma que pretende despersonalizar la obligación. Va a colocar a la figura jurídica de la novación, por ejemplo, como una forma de extinción de obligaciones, ya que el deudor o el acreedor extinguirán extinguiendo la relación jurídica primordial para dar paso a una nueva obligación. O sea, al cambiar el deudor y el acreedor, se extingue la relación jurídica, que es primordial, para dar paso a una nueva obligación. Aquí coloco como ejemplo la novación. La novación es esta figura jurídica en la cual podemos tener como ejemplo cuando una persona, por ejemplo, contrata algo con otra. Pero suponiendo que contrata ¿Una renta, profe? ¿Un contrato de renta? Puede ser un concepto de venta, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser, bueno, el contrato que se lleva a cabo, que se suscribe, puede ser por 100 metros cuadrados, ¿no? De un predio. Pero suponiendo que se hace una adecuación del predio, se corrigen las medidas, y entonces se puede cambiar ese contrato, y entonces ahí mismo se dice, bueno, ¿sabes qué? Se transforma este contrato, se hace una novación, y bueno, suponiendo que
se va a agregar este otro tanto de metros. Pero tal vez que el deudor ya, el que lo va a comprar ya es una persona mayor, dice, bueno, considero que es mejor se lo vendas a mi hijo. Y entonces, en esa figura, como es la novación, pues van a surgiendo nuevas obligaciones. Aquí, según esta teoría, la escuela objetivista, se van a extinguir las obligaciones. Por ejemplo, el deudor, pues ya dice, ¿no? Yo ya se transfirió a mi hijo, yo ya no tengo ninguna obligación de pagar. Ya quien tiene esa obligación es mi hijo. Pero mi hijo, el hijo, dice, bueno, pues sí, pero yo bien hice el contrato, o cuando tú me lo ofreciste, pues era por 100 metros cuadrados, ahora son 120, ¿no? Aquí existe una novación, se cambia el deudor, la obligación va a existir, ¿no? Pero se cambian algunos lineamientos de este contrato. Y de alguna manera lo que va a permitir es el surgimiento de una nueva obligación. La teoría ecléctica. El derecho real considera esta teoría es un poder jurídico que va a ejercer una persona sobre un bien, el cual será oponible a un sujeto indeterminado. Aquí menciona otra característica que ya se señaló anteriormente, que es la universalidad, ¿no? Los sujetos serán indeterminados. Estamos hablando de que todo el mundo podrá en algún momento será oponible este derecho real ante todo el mundo, pues. La obligación de este derecho real es la de abstenerse de perturbar a quien detente la propiedad de este bien. La teoría ecléctica admite a la escuela personalista y la de exégesis al considerar a los derechos reales como un poder jurídico que de manera inmediata y directa ejerce una persona sobre un bien determinado, cuyo aprovechamiento versará en un carácter económico total o parcial. Y bueno, esta teoría considera pues al sujeto pasivo como una universalidad. El sujeto pasivo pueden ser todos. El Código Civil contempla algunos derechos reales, el Código Civil de Puebla. Por ejemplo, el usufructo, en 1187, la servidumbre, propiedad y posesión. Ya en los recursos que se agregaron en la plataforma, podrán tener acceso al código civil, que me permití subirlo, para que puedan consultar algunos de estos artículos y podamos ir viendo en la próxima sesión algunas figuras, como es el usufructo, lo que es la servidumbre, la propiedad, la posesión, todos aquellos regulados por el Código Civil. Y ya podamos ir poniendo algunos ejemplos, por ejemplo, del usufructo, de la servidumbre, etc. Bien, abordaremos el derecho real de la propiedad. Pues iniciaremos que, según el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues considera que la propiedad es un derecho real, que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. El artículo 984. Rogina Villegas lo define como el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para que ésta sea aprovechada totalmente en sentido jurídico, y esta será oponible, este poder será oponible a un sujeto pasivo universal. Se insiste aquí que el sujeto pasivo pueden ser todos, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto, el que detenta, la persona que detente, que ejerce este poder jurídico de forma directa e inmediata. Podemos ver, analicemos estas dos definiciones, ¿no? Características importantes de este derecho real de la propiedad es el uso, el goce y la disposición de un bien. En ambos, con Rogina Villegas menciona que pues
se ejerce un poder jurídico sobre una cosa, que esta cosa puede ser usada, gozada, y se puede disponer de esta misma. Y en la disposición, pues bueno, puede haber una relación de carácter económica en la cual pues podrá ser aprovechada por un sujeto pasivo, pero que también será oponible a un sujeto pasivo. Las características de la propiedad, las características jurídicas, el yuendi, fruendi y abutendi, que son las figuras o las palabras en latín que van a sustentar a esta figura, pues es el de usar, el yuendi. El uso es el uso que, por cierto, mencionábamos que está en la definición, así como lo define el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, ¿no? El uso, el goce y la disposición. El uso lo considera, la característica jurídica del uso es que se va a realizar mediante una posesión y se va a aprovechar según sea su función. El uso, pues ya lo sabemos, pues yo puedo hacer uso, por ejemplo, de esta computadora, ¿no? Puedo tener la posesión en este momento, con la propiedad, puedo tener la posesión de un predio, que es aprovecharlo, utilizarlo, pero no la propiedad. El disfrute es que yo, por ejemplo, pues puedo tener un terreno, en ese terreno hay árboles, y en esos árboles, pues cada año, cada determinado tiempo, pues van a dar determinados frutos. Yo, al ser propietario de este terreno, puedo, por ejemplo, utilizar esos frutos. Vamos, un árbol de manzanas. En el terreno hay un árbol de manzanas. Bueno, pues yo lo que puedo hacer, así como vayan surgiendo las manzanas de este árbol, pues yo puedo utilizarlos para mi propio consumo, o sea, para vender, ¿no? ¿Se consideran? ¿Perdón? Perdón, profe, pero si lo vendemos, no estaríamos aplicando ya o estaríamos, pues utilizando ya otro tipo de derecho, ya no un real, ya sería personal, porque ya estaría involucrado pues el dinero, un contrato, si lo uso, lo vendo, como que ya no estaríamos, sobre todo vendiéndolo, o sea, por el ejemplo que acaba usted de dar. Ajá, sí, me queda claro. Nada más consideremos que el derecho real, bueno, sí, en efecto, el derecho real es sobre el terreno, ¿no? La propiedad es sobre el terreno, pero este terreno podrá darnos frutos, nos podrá dar algunos, podemos nosotros disfrutar de este terreno de muchas formas, ¿no? Una de ellas es que podamos utilizar este terreno pues para conformar nuestra propiedad, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? Que es la cuestión de lo que establece el derecho real, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que, por ejemplo, este árbol de manzanas, que forma parte de este terreno, ¿no? Este árbol podrá dar frutos de carácter natural o industrial, o civiles. Que en este caso, en el ejemplo del árbol, estamos hablando de, por ejemplo, pues que son frutos de carácter natural. Los frutos, si bien es cierto, nosotros tenemos propiedad sobre esos frutos, pero nosotros al ser propietarios de este terreno, esos frutos podemos nosotros utilizarlos para nuestro propio consumo. O bien, como lo menciona, también pueden ser utilizados para pues que sean en algún momento se traigan algunos beneficios económicos. Hay que recordar que los derechos reales, como fue mencionado en la... Voy a regresarme un poco.
aquí en este cuadro, podemos ver que los derechos reales vamos nosotros a ejercer un poder jurídico. En este caso, el propietario va a poder tener o ejercer un poder jurídico sobre el terreno, ¿no? El objeto de este poder jurídico será el bien, que es el terreno, ¿verdad? Y existirá una relación inmediata y directa entre la persona y el terreno, ¿no? La cosa, ¿no? Este terreno podrá, que me voy a regresar aquí. Aquí, según la teoría clásica, la escuela francesa de la exégesis, aquí se menciona muy claramente que el poder jurídico lo vamos a ejercer de manera directa e inmediata sobre este terreno, vamos sobre esta definición, para su aprovechamiento total o parcial. El aprovechamiento total podría ser que sobre este terreno yo voy a poder constituir mi patrimonio, voy a poder fincar, voy a poder incluso hacer uso de los frutos naturales que me dé el árbol. Pero también, eso sí me queda claro, perdón. Lo que pasa es que estábamos poniendo el ejemplo de que cuando uno entra a un lugar como renta, o sea, como que no es tuyo, por eso es que cuando es una renta, sí, no. Ajá, porque ese es más, bueno, entendí que ese es el ejemplo que estaba poniendo, porque sí, cuando el terreno es mío como tal, obviamente puedo, pues, comprar, comerme toda la fruta, venderla, tirarla. Cuando es mío puedo hacer lo que quiera. Exactamente, pero en el otro, cuando nada más tengo la posesión, pues estoy utilizando nada más, literal, lo estoy utilizando nada más. Mencionó usted, por ejemplo, la computadora. Usted está ocupando la computadora, en ese momento tiene la posesión, más no la propiedad. Usted no puede decir, ahorita voy a quemar CDs, o la voy a subrentar, o sea, eso era lo que era esa era mi duda, porque si yo estoy utilizando el terreno, y el terreno tiene árboles, y de ese árboles tiene frutas, yo tendría que preguntarle o estar estipulado si puedo utilizar esa fruta, la tengo que devolver a su dueño. Ese era como que mi cerebro se confundió en ese momento. No, y incluso se puede generar una promesa, un contrato de frutos, ¿no? Pero ya no estaríamos hablando de un derecho real, sino ya de un derecho personal, donde ya hay una relación, ya un vínculo, pero establecido por medio de un contrato, una compensación monetaria, donde se establezca el usufructo. Y bueno, inclusive el usufructo pues es uno de los procedentes de los derechos personales como tal. Bueno, y bueno, vamos a seguir. Sí, en efecto, tal vez mencioné la posesión y no mencioné lo que es la propiedad. Probablemente ahí fue el detalle en lo cual tal vez le confundí. Pero en efecto, bueno, cuando nosotros tenemos lo que es la propiedad, nosotros, pues bueno, lo que podemos hacer es usar, disfrutar y abusar de esto. El término abusar, pues es que es el titular de la propiedad, del bien, pues puede consumir el bien, ¿no? O sea, yo sabré si, por ejemplo, ese árbol, seguimos en el ejemplo del árbol de manzanas, ¿no? Yo sabré si ese árbol, pues me lo acabo totalmente, lo tiro, pues al final de cuentas yo puedo abusar de mis propios, ¿no? De lo que forma parte de mi propiedad, ¿estamos de acuerdo? Y en el caso del uso, se debe tener la posesión y la propiedad, ¿no? Es algo que quiero sí dejar claro, ¿no? La posesión es tenerlo, yo detento estar ahí, ¿no? Pero además tengo la propiedad, que es la relación jurídica que existe, ¿no? Que va a soportar, pero yo estoy usando ese terreno. Disfrutar, es lo que mencionaba. Bueno, los frutos, ¿no? Eso sí me queda claro que ya quedó claro, ¿no? Que estos pueden ser naturales, industriales o civiles. Los civiles, que son los que resultan de los bienes, de alquileres de bienes muebles, de réditos de capitales, ingresos que se provengan directamente de este bien. En este caso, se me ocurre mencionar que un contrato de arrendamiento considera en una cláusula que se puede subarrendar, ¿no? Y entonces esta persona pues, puede subarrendar a alguien que tenga
solamente la posesión puede subarrendar, ¿no? este bien y tener un ingreso y de ahí pagar al arrendador original, ¿no? Bueno, pero al final, insisto, se puede disfrutar porque tengo yo la propiedad de este bien. Los frutos, el disfrute, serán naturales, los industriales, que son los que se producen por las heredades, que son los terrenos que se van a dedicar al cultivo, o las fincas, ¿no? Los naturales, lo que mencionaba, pues pueden ser un árbol de frutas, o bien los animales que se encuentren dentro de mi propiedad, que obviamente yo también tenga la propiedad de esos animales, y las crías que estos den. Tengo una vaca, es mi vaca, y pues su vaca esa vaca tendrá una vaca, un becerro, bueno, pues ese ya yo también disfrutaré de ese producto animal, ¿no? Y bueno, ya mencionaba, pues son las 3 características jurídicas de la propiedad: usar, disfrutar y abusar. Las modalidades de la propiedad, pues son la pública, la privada y la social. La propiedad social, ¿cuál consideran ustedes que pueda ser? La que puede ser utilizada sin fines de lucro. Como por ejemplo, Algún terreno que se donó para construir alguna escuela. voy a poner un ejemplo, ese sería pública. La propiedad social sería, por ejemplo, el ejido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Ahí, si bien es cierto, tú eres propietario de ese terreno, sin embargo, pues no puedes, bueno, ahora ya con la pequeña propiedad, pues ya es otra situación, ¿no? Pero cuando tú tienes el ejido, pues no puedes comerciar, no puedes venderlo porque formas parte de un ejido. Eso es lo que constituye la propiedad social. Por eso quise iniciar con la propiedad social, para que quede un poco claro la distinción entre la propiedad privada y la propiedad pública. Era como antes las casas de interés social, las de Infonavit, que no se podían vender, no podías subrentarlas. ¿Era Que así? había cláusulas muy específicas en eso. Ajá, antes había, bueno, antes era así. Antes era así, en efecto, lo que se procuraba con lo que se procuraba con la propiedad social era que de alguna manera, pues, todos tuviesen una parte de tierra, ¿no? O de vivienda, ¿no? Que se garantizara algún derecho, como en este caso el derecho a la vivienda, que lo acaba de usted de mencionar, que es el derecho a la vivienda, pues tener una casa de Infonavit, ¿no? O sea, yo estoy en el 3er piso y quiero venderlo, pues no puedo, ¿verdad? Porque son las cláusulas a las cuales yo me adherí y esa va a ser siempre mi propiedad, ¿no? No puedo. En el caso del ejido, pues yo formo parte de este ejido, de una propiedad comunitaria, somos 20 ejidatarios y pues no puedo yo comercializarlo, que a partir de las reformas del 90... Ya hay dominio pleno en algunos, ¿no? Exacto, de las reformas de dominio pleno, ya sale el pequeño propietario y demás, pues ya pueden ya comercializarlo, ¿no? Pero bueno, ese es el ejemplo de propiedad social. ¿Cuál es la diferencia de la propiedad pública? Por ejemplo, puede ser el parque. O, por ejemplo, mi casa. Que mi casa está frente a una carretera, está en medio de una carretera que se está construyendo y estorba, ¿no? Pues yo tengo la propiedad privada de esa casa, ¿no? Pero a través de una expropiación, esa casa pasa a formar parte de propiedad pública. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En cambio, la propiedad privada, pues es, bueno, pues yo soy dueño de mi casa, yo puedo saber, yo sé si la vendo, si constituyo un contrato para gozar de este bien, para que otra persona goce, lo disfrute, si constituyo un usufructo con otra persona, yo sé lo que puedo hacer de manera, por eso es lo que mencionaba, una de las características es la universalidad del sujeto pasivo, ¿estamos de acuerdo? Porque puedes hacer 1000 cosas con tu propiedad. Entonces, la propiedad pública es algo que es de carácter público. La diferencia con el social es que, si bien es cierto, somos 20 ejidatarios, cada quien es de cierta forma dueño en conjunto de ese ejido. Más no
que nadie puede venderme para que yo tenga mi propiedad privada dentro de ese ejido, ¿no? Es una propiedad comunitaria. Y la propiedad pública son aquellas que se les da uso de carácter público. Ya mencioné el parque, la calle, la calle, las casas o edificios expropiados para también que funcionen como edificios de atención pública o de atención ciudadana o de gobierno, etc. Bueno, aquí quiero mencionar que algo que nos señala el temario, que es la copropiedad del condominio. El artículo 1081 del Código Civil para el Estado de Puebla menciona la copropiedad como cuando existe un bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. Fíjense que les quiero comentar aquí algo muy interesante, que la copropiedad es cuando dos o más personas son propietarios de un bien, ¿no? Vamos, el mejor ejemplo es un edificio, ¿no? O bien de una plaza comercial, cuando ya la compré mi local comercial, el de enfrente compró el suyo, pero tenemos en algunos casos, que aquí ya puede ser el condominio, aquí ya entra la figura del condominio, hay cuestiones comunes, hay elementos comunes, como pueden ser las escaleras, el pasillo o el sanitario tal vez, ¿no? La copropiedad en un edificio, tú eres dueño del primero, Pedro es del segundo, Juan del tercer piso, Cristian del cuarto piso. Ahí tenemos copropiedad. Si se cae el edificio, pues ya esa copropiedad la vamos a seguir teniendo, pero en una parte alícuota, en una parte correspondiente proporcionalmente a lo que tuvimos. Si eran piso, pues bueno, pues vamos a dividir ese terreno y tendremos como copropietarios aprovechamiento sobre esa propiedad. En un ejemplo que se cayó el terreno en un temblor, se cayó el edificio en un temblor, bueno, pues yo puedo, no puedo yo vender, ¿no? Pues yo era dueño de la planta baja, puedo venderlo, ¿no? O sea, tengo que ponerme de acuerdo con todos los demás que son copropietarios y considerar venderlo y el recurso repartirlo. En el condominio entra lo mismo, son departamentos, viviendas locales de inmuebles que pertenezcan a diferentes dueños. La característica de ambos es que no se pueden dividir, son indivisibles. O que podamos fraccionar un predio para transmitir la propiedad de ese bien. Por ejemplo, pues yo soy dueño del tercer piso, quiero dividirlo y quiero transmitir la propiedad de lo que es la sala, la quiero vender a Juan, y yo quedarme con las habitaciones. Pues no se puede porque es indivisible, ¿no? Y entonces, aquí existe copropiedad cuando se cuentan con elementos comunes del inmueble. Fíjense que ahorita estoy en un caso en el que una casa se dividió. Una casa se dividió a la mitad. Esa casa era de 2 plantas, pues de 2 plantas. Y esta casa, para que una persona pueda gozar de la entrada principal, a la cual pues ya no tiene acceso el predio A, vamos a suponer, la casa es predio A, se dividió en A y B. El B, para poder tener su acceso, necesita que el A le ceda un pequeño espacio. Y entonces, sin embargo, no quieren, no sé, lo que estamos tratando lo que se estaba trabajando es crear una figura de condominio sobre este bien inmueble, en el cual la figura de condominio, si bien es cierto, la casa va hacia el fondo, o sea, corre de manera no vertical, sino horizontal, entonces se va a constituir una figura de condominio sobre esta casa. ¿Por qué? Porque se tiene un elemento común, que no es tanto que tengan muros medianeros, sino que tienen un espacio que van a compartir ambos en propiedad. ¿Me explico? ¿Como servidumbre de paso? Como si fuera una servidumbre. De hecho, la figura que estamos tratando de consolidar es un contrato bueno, más bien una servidumbre de paso, porque la persona que del predio A quiere venderlo.
Sin embargo, pues aquí lo que ya entra en discusión es que dice, bueno, ok, tú quieres vender lo que es la parte trasera de tu terreno. Sin embargo, no lo puedes vender porque ya se está constituyendo la figura de condominio y esta versa sobre todo el inmueble. No solamente es por una parte. ¿Me explico? Y entonces ahí se va a tratar, ahí se va a constituir lo que es la servidumbre. Para que solamente sea sobre esa parte. Ya la parte del fondo del terreno, el terreno A puede hacer lo que quiera con su propiedad, vender, comercializarlo, etc. Porque aparte el terreno A tiene su propia entrada, su propio acceso. Es una figura muy, muy interesante. El condominio no siempre se puede dar cuando, en este caso que yo les menciono, cuando el terreno, por ejemplo, de manera horizontal, pues se quiere comercializar la parte trasera, ¿no? Vamos a suponer en una... Profe, se nos va a cerrar la sesión. Ya se fue el tiempo. Bueno, ya les voy a subir la presentación para que la lean. Ya tienen sus recursos para que puedan ustedes acceder a ellos. Y en la próxima sesión nos estaremos viendo. De todos modos, en la plataforma, seguimos todavía, ¿verdad? En la plataforma podemos ya tener acceso a lo que vamos a ver de algunos recursos, algunas lecturas. Les sugiero que les den algunas leídas. Y hay una tarea que les pido que por favor es realizar un ensayo en el que podamos definir los derechos reales personales y podamos hacer una explicación breve de las teorías. Hola. Sería todo por hoy. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.